Hola amigos, muy buenos días. Gracias a mis amigos de Fe y Alegría por invitarme a compartir con ustedes esta conversación sobre la evaluación de los aprendizajes en los entornos virtuales, un reto para la docencia. Les habla el profesor Jorge Altuve. En general me gusta presentarme como maestro. Eso es lo que he sido durante toda mi vida. Tengo experiencia en la educación primaria, en la educación media y actualmente en la educación superior. Inclusive en educación inicial tuve algún paso por ese nivel. Eso se los cuento otro día. Bueno, en general, pues vamos a conversar sobre este tema tan importante de la evaluación en los entornos virtuales, primero de la evaluación y después de la evaluación específicamente en los entornos virtuales. Así que bueno, un abrazo, bienvenidos y a dialogar sobre este tema que hoy nos congrega. Para darle alguna estructura a este encuentro, vamos a dividirlo en tres partes. Una primera de ellas nos vamos a referir a qué es la evaluación y qué es la evaluación de los aprendizajes. ¿Okay? Un poco para diferenciar esos dos conceptos que están muy vinculados, pero no son necesariamente lo mismo. Después nos vamos a referir a la evaluación de los aprendizajes en los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, qué cambia, qué se mantiene, qué elementos se le agregan a esta nueva tarea de evaluar a través de los entornos virtuales y finalmente algunas propuestas de estrategias de evaluación en los entornos virtuales. Bueno, en la primera parte vamos a estudiar el concepto de evaluación y el concepto de evaluación de los aprendizajes. Eh, Cuando nos referimos a evaluar, necesariamente está implícita una comparación. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre que yo estoy evaluando algo, algún proceso, alguna persona, algún objeto, alguna situación, algún fenómeno, hay una comparación. Aunque nosotros digamos que no, siempre evaluar implica una comparación contra algo que está previamente establecido. También implica recoger datos sobre ese objeto que estamos evaluando, ¿ok? Sobre esa situación que estamos evaluando, sobre ese fenómeno que estamos evaluando. Esa recolección de datos la vamos a denominar medición. Esa medición puede ser de tipo cualitativa o de tipo cuantitativa. También la evaluación se vincula con la toma de decisiones. Con la toma de decisiones y las decisiones que se toman en cualquier ámbito son dejar las cosas tal como están. O sea, es decir, se entiende que están bien o son aceptables. La otra es mejorar. Lo que se encontró está bien, pero se puede ser mejor. Y la otra, eliminar o quitar porque lo que se está haciendo es incorrecto o está mal hecho. Por supuesto, la evaluación también tiene que ver con un proceso de reflexión. Ese proceso de reflexión debe servir para iluminar al proceso que se está evaluando. Ese es el propósito final de la evaluación. No es solamente obtener un dato cuali o cuantitativo, va más allá de eso. Es un proceso de reflexión sobre lo que se está haciendo y lo que se debe hacer para mejorar lo que se está encontrando. Y finalmente, pues la decisión tiene que ver con un juicio de valor que se hace sobre ese objeto que estamos evaluando. Vamos a llevar este mismo concepto ahora al ámbito educativo y vamos a ser más específicos, al ámbito educacional. ¿Por qué yo hago la diferencia entre lo educativo y lo educacional? Bueno, lo educativo es el proceso que abarca toda la vida del individuo, desde que nace hasta que muere. Es decir, además de la escuela, que sí se supone que enseña, también están la sociedad, los grupos sociales, eh, las iglesias o la iglesia, depende como ustedes lo quieran ver, los sindicatos, los medios de comunicación, los partidos políticos, en fin, la misma vida nos enseña. Entonces nos vamos a referir no a esa educación completa que abarca todo ese proceso del ser humano, sino a lo educacional. Cuando yo hablo de lo educacional, eh, eh,
Me estoy refiriendo básicamente a lo que ocurre dentro de la escuela. Bien, cuando estamos estableciendo comparación en el ámbito educacional, bueno, los elementos para establecer comparaciones son cuatro. El primero es el juicio del experto. Ahí el criterio de comparación son los ideales del evaluador. Es decir, el deber ser está en la cabeza del evaluador, en lo que él cree debería ser la evaluación. Por supuesto, esta es una concepción de la evaluación, pues muy antigua, aunque todavía se mantiene por allí algunos elementos de la evaluación por juicio de expertos. Por supuesto, es muy arbitraria, es muy subjetiva, en muchos elementos pues criticada, aunque no deja de tener valor el juicio del experto, pero como criterio para evaluación pues ha sido o debería ser superada por lo menos en la bibliografía, no necesariamente en la práctica. La otra manera de comparar es sinónimo de medición. Aquí se utilizan mucho los test, las pruebas estandarizadas, que establecen comparación contra el grupo. Allí, en este caso, las evaluaciones varían en función al grupo. No es lo mismo que yo esté formando parte de un buen grupo a que yo forme parte de un grupo que es de bajo desempeño. Porque si me comparan contra el grupo, el que va a poner el criterio es el grupo precisamente. El logro de objetivos es un elemento muy importante en la historia de la educación. ¿Por qué? Porque se establecen unos objetivos externos al evaluador. Y entonces ya no es el criterio del evaluador, sino que son unos objetivos previamente establecidos. Vamos a hablar de otra manera de establecer la comparación. Bueno, es una concepción pedagógica de la evaluación donde el referente o el elemento para comparar lo establecen las competencias. Entonces aquí tendríamos básicamente los cuatro elementos para comparar. En la recogida de datos está la medición. Ahí se le pueden aplicar a los estudiantes entrevistas, se le pueden aplicar pruebas, se le pueden pedir que entreguen trabajos, que entreguen monografías, que entreguen portafolios, en fin, evidencias para poder medir de manera cuali o cuantitativa los productos del aprendizaje. Finalmente, finalmente no, perdón, vuelve otra vez la toma de decisiones, la reflexión sobre ese proceso que llamamos evaluación y el juicio de valor, que es cuando se dice, wow, esto tiene calidad, esto no tiene calidad, esto se aproxima, esto se distancia. Entonces, ese es básicamente el concepto de evaluación. En el siguiente audio nos vamos a referir a los ámbitos de la evaluación. Cuando hablamos de evaluación en el ámbito educacional, podemos hablar de distintos ámbitos. El primer ámbito y el más conocido es el desempeño del estudiante. La gente dice voy a evaluar al estudiante. Eso es un error, porque no evaluamos al estudiante, evaluamos su desempeño. Entonces también se puede evaluar el desempeño del profesor. Esa cultura todavía no es muy común en nuestro contexto y en el contexto latinoamericano en general. No es común encontrarnos con sistemas para evaluar el desempeño de los profesores, pero indudablemente es un ámbito y un ámbito muy importante y muy necesario. También tenemos la evaluación del currículum. Se puede evaluar el currículum en su dimensión prescriptiva o como documento, pero también se puede evaluar el currículum en su dimensión dinámica, en la acción, en lo que ocurre dentro de una escuela. También ese es otro ámbito de la evaluación. Igualmente, se puede y se debe evaluar la institución como una totalidad, es decir, vamos a evaluar cómo está la escuela Antonio José de Sucre y identificamos lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal. Por supuesto, tenemos que tener, como ya les dije, un patrón o un elemento que nos sirva de referencia contra el cual nos vamos a comparar. También tenemos la evaluación de un sistema o de un subsistema. Supónganse ustedes que Fe y Alegría decide evaluar todas sus escuelas primarias, de primero a sexto grado. Eso se puede hacer. También se puede evaluar
las escuelas de primer año a quinto año. También puede ocurrir. Entonces, como ustedes verán, la evaluación se puede dar, la evaluación en el ámbito educacional puede tomar distintos ámbitos. ¿Qué ocurre? Y eso es un pecado de la evaluación. El único evaluado es el estudiante. Por lo general, todo el mundo entiende que se tiene que evaluar al estudiante. Y eso es una verdad, eso es así. Pero también debemos evaluar, no el estudiante, perdón, el desempeño del estudiante. Pero también debemos evaluar el desempeño del profesor. También debemos evaluar el currículum en su dimensión prescriptiva y en su dimensión dinámica. También debemos evaluar la institución y también debemos evaluar el sistema o subsistema. Les hago esta mirada porque por lo general tendemos a pensar que lo único que se evalúa es el desempeño del estudiante. Y ahí está un primer error. Santos Guerra nos dice que esa es una de las enfermedades de la evaluación, que lo único evaluado es el desempeño del estudiante y se nos olvida que existen otros ámbitos que también son necesarios evaluar. Aún así, en esta invitación que me hicieron para el día de hoy nos vamos a referir a la evaluación del desempeño del estudiante, pero no quiero avanzar sin decirle que hay otros ámbitos que también son susceptibles de evaluación y que es necesario evaluar. Cuando, bueno, conceptos de evaluación y evaluación de los aprendizajes en particular. También se llama evaluación de los aprendizajes. La evaluación del desempeño estudiantil también se conoce en la bibliografía como evaluación de los aprendizajes. También eso es correcto, eso está bien. Ok, hay muchísimos conceptos de evaluación de los aprendizajes, clásicos, más tradicionales, palabras más, palabras menos, que se refieren más o menos al mismo proceso. Aún así, yo les voy a compartir el de Marlalef, que me parece un concepto muy interesante. Vamos a irlo revisando. Entiende la evaluación como un proceso que contribuye a la autonomía. Fíjense ustedes que este autor nos dice, la evaluación es evaluación siempre y cuando favorezca la autonomía. Aquí viene una primera revisión. ¿Cuántas veces nuestras evaluaciones son para favorecer la dependencia? ¿Cuántas veces queremos que nuestros estudiantes hagan lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero y en las condiciones que yo establezco? Entonces, él nos dice, ojo, ella nos dice que la evaluación es un proceso para favorecer la autonomía, para hacer a la persona más autónoma, más segura, más que tome decisiones por sí mismos. De los que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, fíjense ustedes, por eso agarré este concepto. Para este autor, la evaluación favorece la autonomía tanto del estudiante como del profesor. Ese es el papel de la evaluación. Favorecer la autonomía de cada uno de los actores de este proceso tan complejo que es el proceso didáctico o instruccional. Y que contribuyen a su mejora y transformación. Por otro lado nos dice, la evaluación es un proceso de investigación. Cuando usted está evaluando, usted está investigando. Además, lo primero que hace un profesor cuando ingresa a un aula de clase es una investigación. ¿Quiénes son esos niños o jóvenes? ¿De dónde vienen? ¿Quién es su familia? Si tienen o no tienen conexión a internet, por ejemplo, en este caso, si tienen o no tienen computadora, si tienen o no tienen teléfono, de qué tipo, de qué familia provienen, cuáles son las características sociales, económicas, políticas y culturales de esos niños. No tanto para averiguar la vida, sino para comprender qué es lo que está pasando allí. Entonces, lo primero que hace un maestro antes de planificar es evaluar. Además, los maestros que ya tenemos experiencia con nada más entrar a un aula ya empiezan a observar cosas de lo que los niños dicen, de lo que los niños hacen. Los niños, digo, los estudiantes. Lo que ellos dicen, hacen, cómo lo dicen y cómo lo hacen. Entonces, la evaluación es en el fondo un proceso de investigación que ilumina al propio proceso. Por otro lado, dice que no queda reducido a la calificación. Por eso yo les decía, no es lo mismo evaluar que calificar. Cuando estamos evaluando tenemos que echarle mano al número, pero yo no puedo decir que por calificar yo estoy evaluando. La calificación es uno de los componentes del proceso de evaluación. Eso lo vamos a llamar medición, que está al servicio de la evaluación, pero no es sinónimo de la evaluación. Y supone una valoración de todo el proceso
y de todas las personas que participan allí. Requiere hacerse continuamente. Aquí viene otro pecado de nosotros los educadores. Creemos que la evaluación es aplicar una prueba al final del proceso. Afortunadamente, eso lo hemos ido superando, sobre todo en educación primaria. Todavía quedan algunas secuelas por allí en educación media. Lo que quiero decir con esto es que hay que superar la idea de que evaluar es aplicar pruebas. ¿Ok? Y también nos llama la atención cuando dice, bueno, implican una variedad de estrategias y procedimientos. Aquí volvemos a decir, la prueba no es el único procedimiento para evaluar. Hay otros, hay otros. Otro elemento que este autor pues nos pone a pensar, no es un añadido, no es un pegote que está al final del proceso didáctico. Es decir, hago unas clases con aprendizajes por proyectos, investigaciones de campo, estudios de caso, aula invertida, hago una cantidad de maravillosas y termino aplicando una prueba. Por Dios, por Dios. ¿Okay? Tenemos la evaluación, y eso lo vamos a ver más adelante, es un proceso inherente al propio proceso didáctico. De hecho, es el mismo proceso didáctico. Nosotros lo separamos para intentar comprenderlo, pero en el fondo es el mismo proceso. Por supuesto, la evaluación se hace para, debe estar sustentada en unos principios, y la autora se inclina por una propuesta de la evaluación formativa o formadora. Es decir, la propia evaluación sirve como un proceso de formación en sí misma. ¿Ok? Bueno, este concepto yo les pido que lo revisen con detenimiento, que vayan sacando los elementos más importantes que propone esta autora y nos sirva para comprender lo que es el proceso de evaluación de los aprendizajes. Bien, ya llegamos a la segunda parte de nuestra conversación de la mañana de hoy, tan sabrosa con estos maestros de fe y alegría, tan comprometidos, con tantísima trayectoria. La segunda el segundo aspecto que vamos a trabajar es la evaluación de los aprendizajes en los entornos virtuales. Lo primero que le debo decir acá es que el concepto, todo lo que dijimos anteriormente, aplica exactamente igual para acá. No es que ahora esta es otra evaluación. No, es la misma evaluación. Es el mismo, son los mismos elementos, los mismos procesos y muchas veces prácticas que traíamos en encuentros, en actividades presenciales, pues nos las estamos trayendo para acá y creemos que es lo mismo. Creemos que lo que hacíamos por allá y que más o menos no funcionaba, bueno, ahora lo hago por aquí. Y no necesariamente es así. Estamos cambiando hacia otros entornos y eso implica pensar y aplicar otros esquemas, otras estructuras, otros modelos, porque el contexto es otro. Aunque estemos dentro del ámbito educacional, bueno, no es lo mismo evaluar o enseñar. Vamos a empezar a enseñar en un aula de clase donde todos los niñitos están a la misma hora, en el mismo lugar, con el mismo uniforme y todos mirándome a mí. Ahora, que si están aprendiendo más o si están aprendiendo menos, eso habríamos que revisarlo. Entonces, esto es otro contexto, donde hay elementos en común. Sí, sí hay elementos en común y hay otros que no son tan comunes. Ok, Barbera nos plantea que la evaluación la podemos ver desde 4 miradas: evaluación del aprendizaje, evaluación para el aprendizaje, evaluación como aprendizaje y evaluación desde el aprendizaje. Fíjense ustedes que son 4 miradas distintas: de evaluación desde el aprendizaje, evaluación para el aprendizaje, en este caso la evaluación para el aprendizaje, bueno, la retroalimentación, el aprovechamiento de lo que se está realizando para los estudiantes y para los profesores. Evaluación como el aprendizaje vincula el análisis, la reflexión de las prácticas llevada a cabo por los propios estudiantes, y evaluación del aprendizaje, conectar el conocimiento nuevo y permitirnos pasar a otro tipo de conocimiento. Entonces, fíjense ustedes cómo la evaluación implica esa mirada de evaluación del aprendizaje, para el aprendizaje, como aprendizaje y desde el aprendizaje. Aquí valdría la pena preguntarnos, colegas, maestros, profesores,
si la evaluación que nosotros hacemos es evaluación del aprendizaje, para el aprendizaje, como aprendizaje o desde el aprendizaje. Entonces, parecieran un juego de palabras, pero vamos, les pido que cada uno de ustedes haga el ejercicio de ver cómo ha sido nuestra práctica y verán que Bárbara nos puede iluminar de manera muy interesante. Esta misma autora nos señala que existen tres maneras de asumir la evaluación desde los entornos virtuales. La primera mirada que hay es la evaluación mecánica. ¿Cuál es la evaluación mecánica? Bueno, esa es la evaluación donde los profesores montan las pruebas en algunas plataformas, hacen una batería de preguntas, desde preguntas de selección simple, selección múltiple, selección óptima, completación, correspondencia o pareo, ensayo corto o ensayo largo, y el sistema lo corrige. Entonces tú dices, wow, qué bien. Y eso en parte pues tiene algo de verdad. Dice, wow, bueno, yo monto mi prueba, tiene que estar bien montada, obviamente, como tendría que estar montada en una actividad presencial, con algunos criterios técnicos, y entre el criterio más importante es la validez, ¿ok? La validez, la continuidad y la integralidad. Esas son tres características fundamentales de la evaluación. Validez, es decir, que se evalúe lo que se tiene que evaluar. La continuidad, es decir, que considere el contexto, la entrada, el proceso y el producto, la validez, la continuidad y la integralidad, es decir, que veamos a las personas como personas y no como pedazos de personas. Lamentablemente, a veces vemos a nuestros estudiantes como pedazos de personas, es decir, como un ser conociente, un ser que solamente está dedicado a pensar. Y eso es verdad, pero no solamente estamos dedicados a pensar, estamos dedicados a vivir, a actuar, a sentir. Somos seres que sentimos rabia, tristeza, dolor, alegría, que nos conectamos con los demás. Entonces, comprender que no estamos evaluando a un pedazo de persona, sino a la persona. Pero bueno, me desconecté. Volvamos al tema. La evaluación mecánica pues tiene sus ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, que la persona presenta la prueba e inmediatamente le genera un resultado, en el caso de que sea una evaluación sumativa. También pudiera ser una evaluación formativa y te dice de las respuestas que contestó, cuántas son correctas, cuántas son incorrectas, y el estudiante se puede hacer una idea de cómo está el dominio en un determinado tema o en un determinado objetivo. Entonces, la evaluación tiene sus ventajas. También tiene sus desventajas y sus detractores. Es decir, hay personas que critican esa concepción. ¿Por qué? Porque de alguna manera es una réplica de una evaluación tradicional que la queremos traer ahora a los nuevos entornos. Y la gente, los detractores de esta tendencia plantean que la persona se tiende a copiar. Y bueno, yo aquí les voy a hacer una pregunta. Yo aquí les voy a hacer una pregunta como colegas. ¿Están ustedes 100% seguros que sus estudiantes no se copiaron mientras usted aplicaba una prueba? Se los digo porque yo fui maestro. Yo fui maestro de primaria, yo fui maestro de media, yo fui maestro de superior, y yo me encontré personas copiándose, yo me lo encontré. Entonces, fíjense ustedes, eso que decir, bueno, es que en las clases presenciales la gente no se copia. No, 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 no. El estudiante, algún tipo de estudiantes busca copiarse. ¿Eso lo tenemos que celebrar en la escuela? Claro que no, claro que no. Eso debe ser rechazado desde todo punto de vista porque atenta contra la integralidad de la persona, los valores fundamentales, que son la honestidad, la transparencia, todo aquello que nosotros hemos estudiado toda la vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto, la evaluación mecánica puede favorecer que algunas personas se copien, eso puede ser verdad, eso puede ser verdad. También hay mecanismos para evitar que eso ocurra, hay mecanismos para evitar que eso ocurra, tales como, por ejemplo, hacer las preguntas al azar, las respuestas al azar, tener una buena cantidad de preguntas, un banco de preguntas que sean de igual nivel para evaluar un mismo tipo de objetivo. Cuando digo que no puedo lanzar preguntas de un nivel muy alto y de un nivel muy bajo, porque a los que le toquen preguntas de nivel muy bajo, pues tienen mayores posibilidades de aprobar. Entonces, si las preguntas son todas de niveles bajos, pues hago todas las preguntas de niveles bajos.
otras todas de niveles intermedios y otras todas de niveles altos. Y después cuando se combinen las preguntas, salgan las pruebas balanceadas. Esa es la evaluación mecánica. La evaluación enciclopédica es que, bueno, le pedimos a los estudiantes que busquen información en las redes, en internet, que se pongan a buscar, por ejemplo, el concepto de célula. Entonces, todo el mundo se mete a Wikipedia o se mete a cualquier página y copia y pega. Ese también es un tipo de evaluación que puede ser, que tiene sus críticas, Por un lado, tiene unas ventajas, igual que la evaluación mecánica, porque, bueno, le abre al estudiante la posibilidad de buscar muchísimo más materiales, no solamente materiales escritos, sino también materiales audiovisuales, infografías, una gran cantidad de materiales que están disponibles hoy en la web, pero que también pudieran favorecer lo que acabamos de comentar, una evaluación que la gente lo que hace es copia y pega. Se pueden buscar mecanismos para que eso disminuya, pedirle a los estudiantes que citen, recomendarle que utilicen cierto tipo de buscadores que son más especializados, que busquen revistas o artículos indexados o trabajos que tengan cierta validez y que tengan cierto reconocimiento para que ellos pues vayan superando la idea de la Wikipedia o de cualquier página que se encuentren y ahí copian y pegan no está mal, porque puede dar una cultura general, pero a lo mejor poco profunda. Y después me voy a referir a la tercera mirada de la evaluación, que la vamos a denominar evaluación cooperativa. También muchos autores la llaman evaluación pedagógica, también la llaman evaluación formativa o evaluación formadora. A mí el concepto de evaluación formadora me gusta mucho, porque entiende que la evaluación se convierte en sí misma en un proceso de formación permanente y de actuación de todos los actores, donde se favorece la democracia, el respeto, la aceptación y las miradas múltiples ante un fenómeno. A ver, me voy a referir ahora a una cantidad de estrategias que pudiéramos utilizar los maestros y los docentes para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Yo les recomiendo este material de Verdejo, que es muy interesante. Es muy interesante porque él plantea 9 maneras, 9 estrategias para evaluar. La primera evaluación, la primera estrategia que él propone es evaluación en situaciones auténticas o reales. Es decir, le digo a los estudiantes, bueno, vamos a salir a campo y vamos a observar las personas que viven alrededor de un botadero de basura. Esto fue un caso de un colegio donde yo trabajé, que no era de Fe y Alegría, pero sí era de ABEC. Y los niños, los estudiantes de octavo grado, para aquella época era octavo grado, salieron a observar, a entrevistar personas que vivían cerca de un botadero de basura. Por supuesto, para ellos eso fue algo impresionante, conocer una realidad que ellos no conocían, entrevistar personas. Eso tiene unas ventajas porque conecta la evaluación con la realidad. No tengo que simular nada porque todo está allí en ese contexto. Hay que hacer entrevistas, por supuesto, hay que tener algunos cuidados también, obviamente, pero también pudiera ser visitar a una empresa, un laboratorio. Claro está, en esta situación de pandemia que estamos viviendo, que hoy me hablaron de otro concepto que no es pandemia, sino que sindemia. Pero bueno, otro día hablamos de eso, que es varias pandemias que se unen. Por eso se llama sindemia, es la unión de dos palabras que representan pandemias que están una al lado de otra o que se dan de manera simultánea. Inclusive en la sindemia se pueden conectar temas de orden, además de orden de salud, órdenes de temas de tipo social. Pero vuelvo otra vez. En la evaluación auténtica o real sería una locura sacar a los muchachos, hacer un trabajo de campo, entrevistar, observar y llegar a aplicarles una prueba. Por Dios, no, ahí no aplica una prueba. Ahí aplican diarios de campo, registros de los muchachos que aprendieron, cómo se sintieron, sistematizar lo que vieron. Entonces ahí vendría otro tipo de evaluación. También tenemos la evaluación con simulaciones, muy importante en este momento. Entonces yo visito un museo, hago una visita simulada al museo tal, o hago una visita simulada a una escuela, o hago una visita simulada a un hospital, ¿ok? Por decir algo, por decir algo.
Entonces, ahí también se pueden hacer una gran cantidad de estrategias basadas en la simulación. Otra estrategia de evaluación muy interesante es la evaluación como investigación. Es decir, colocamos a los estudiantes en una situación de búsqueda permanente, en una situación de buscar, indagar. Esa búsqueda puede ser de material bibliográfico, pero también pudiera ser de información viva, de información, de fuentes de información vivas, entrevistar personas, analizar, sintetizar. Entonces los estudiantes están en una permanente investigación y eso favorece estrategias de evaluación más vinculadas con el estudio de casos o el aprendizaje por proyectos o el aprendizaje por problemas. Otra tendencia importante y que hay que destacar es que la evaluación debe estar integrada al proceso. Como yo les decía hace un rato, bueno, tenemos la tendencia a pensar que la evaluación es algo de producto final, que está ya cuando está terminando el proceso, ¡ay, la prueba! Nos acordamos de la prueba y salimos corriendo a montar una prueba. Y se nos olvida que la evaluación es un proceso permanente. Además, ¿qué es la evaluación formativa? Cuando un estudiante te entrega un trabajo y te le dice, mira, revisa acá, ¿qué es este? ¿Qué concepto es este? ¿Dónde sacaste tú esto? Vuelve a revisar, llévatelo a tu casa y lo vuelves a traer. Yo le voy a contar un cuento de una profesora a la cual quiero muchísimo y una vez me devolvió un trabajo y me dijo, no lo abras. Me lo dio en un sobre. Y me dijo, no lo abras delante de mí porque ese trabajo no se parece a ti. Llévatelo, está corregido, lo vuelves a pensar, y me lo vuelves a traer. Por supuesto, cuando yo abrí aquel trabajo estaba lleno de correcciones por todos lados, lleno de correcciones por todos lados. Pero me dieron la oportunidad de volver a hacer el trabajo, de rehacerlo. No me puso 0,8, yo creo que no tenía ni 0,8 en esa prueba. Si le hubiese puesto nota, tendría como 0,3. Pero no, 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 eso no fue lo importante para ella, fue devolverme el trabajo con observaciones y además me llevó un pastel que ella hace muy rico. Entonces, eso es la evaluación, un hecho humano que ayuda al otro a ser más humano. Entonces, la evaluación integrada a lo largo del proceso. Otra tendencia que está funcionando muy bien es la evaluación con rejillas o rúbricas. ¿Por qué? Porque le permite al docente y al estudiante decirle lo que se espera de él. Dice, no es nada más excelente, bueno, regular, 5, 4, 3, 2 y marco ahí. No, 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 eso no es una rúbrica. Una rúbrica es un instrumento donde se describe los niveles de logro. Entonces, cuando la persona cuando el docente va a evaluar el desempeño del estudiante, toma esa rúbrica y evalúa en función a esos criterios. Pero también puede ocurrir que el estudiante, antes de entregar su trabajo, se aplique esa rúbrica para que él tome conciencia de lo que está entregando y ver si lo que él está entregando se aproxima o no a lo que se le está solicitando. La rúbrica realmente es un procedimiento e instrumento muy interesante en la evaluación. También tenemos la evaluación con múltiples instrumentos en distintos momentos. Supónganse ustedes, en algún momento hacemos observación de aula, en otro momento hacemos entrevista, en otro momento le pedimos al estudiante algún trabajo, alguna exposición, alguna defensa de algo, que expongan los hallazgos que encontraron en algún trabajo de campo que hicieron. Entonces yo voy variando los procedimientos y voy variando los instrumentos. Eso me permite tener información desde distintas aristas. Y entonces la evaluación que esté al final, pues estará vista desde distintos ángulos. También se puede utilizar, variar los evaluadores, que no solamente sea el profesor el que evalúa, también pudiera ser el propio estudiante que se evalúa. Atención acá, cuando yo digo que el estudiante se evalúa, no es que se autocalifica, no, 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 eso es otra cosa. Yo le puedo decir al estudiante que la gente dice, no, yo hice autoevaluación. Ah, sí, ¿por qué? Porque le pregunté cuánto sacaste. Mire, si a mí me preguntan cuánto sacaste, yo digo que 20. Me dice, ¿cuánto sacaste? 20. Ahora, si tú le haces pregunta al estudiante, por ejemplo, ¿cuánto tiempo dedicaste para hacer ese trabajo? ¿Cuánta bibliografía consultaste? De esa bibliografía, ¿de qué año era ese material? Eran elaborada por personas expertas en el área. Entonces tú le vas haciendo preguntas para ayudarlo al otro a tomar conciencia de lo que está pasando. Entonces,
la evaluación desde distintos ámbitos, con distintos instrumentos y en distintos momentos puede ser muy útil y también muy útil variar los evaluadores. De acuerdo, otra estrategia interesante es la evaluación basada en evidencias, el portafolio, la bitácora. Entonces, así como cuando un artista llega a presentar su trabajo, no le dice, bueno, yo sé trabajar con la técnica del carboncillo, yo, bueno, pero además sé trabajar con la técnica de la acuarela. No, él saca su trabajo y lo muestra. Entonces, esa es un poco la analogía que utilizamos en el portafolio o la bitácora, donde los estudiantes van llevando sus propios registros, sus aprendizajes y se van colocando en carpetas. Esas carpetas pueden ser físicas, pero también pueden ser carpetas digitales. Esas carpetas pueden ser individuales y también cooperativas. Eso es una idea muy interesante. Dentro de una gran carpeta que se llame Grupo 5, por ejemplo, o le podemos colocar más que Grupo 5, Grupo de los Emprendedores, Grupo de los Estudiosos, que ellos se coloquen nombres que tengan que ver como con logros, con la sensación de triunfo. Entonces, ellos se colocan su grupo y dentro de ese gran portafolio que hay producción colectiva, están las producciones individuales para que lo grupal no tape lo individual, sino que sea un elemento más. Entonces, la evaluación basada en evidencias, portafolios o bitácoras es una estrategia muy interesante. También tenemos la auto y la coevaluación. Ahí hay un error. Auto y coevaluación. ¿Por qué? Bueno, porque el auto y la coevaluación favorece que la persona se revise a sí mismo. Entonces la gente dice, no, pero es que el estudiante no tiene las habilidades para autoevaluarse. Claro, si nunca lo ponemos a que se autoevalúen. Tenemos que dar la oportunidad que el estudiante se autoevalúe. Ojo, vuelvo a decir lo mismo. Autoevaluación no es autocalificarse. Autoevaluación es hacerle preguntas para que él reflexione sobre su propio proceso. Después que eso ocurre, yo le puedo decir, oye, después de haber respondido esta pregunta, ¿qué calificación crees tú? Ok, eso sería interesante para ver si el estudiante así me le dice, wow, yo mira, si eso es sumativo, porque eso es otra cosa. Nosotros creemos que evaluar es poner nota. No. Eso es un elemento por allá en algún momento del proceso. Importante, sí, pero no es el único. Entonces, la autoevaluación y la coevaluación son bien importantes como estrategia. Si nosotros creemos que los estudiantes no son capaces de autoevaluarse, preguntémonos si le damos la oportunidad de que el estudiante se autoevalúe. Otra evaluación interesante es la evaluación con base en las tecnologías, que tiene que ver un poco con esta evaluación que les decía, la evaluación mecánica, la evaluación enciclopédica y la evaluación cooperativa, pero utilizando entornos virtuales. ¿Ustedes se imaginan que los estudiantes hagan un blog? Ahorita los estudiantes son buenos haciendo blog, que cada grupo tenga un blog y vaya colocando allí fotografías, testimonios, entrevistas de lo que él está haciendo. ¡Wow! Eso es una maravilla. ¿Ok? Supónganse ustedes que ahorita le pregunten a su estudiante, wow, mira, le van a preguntar a su familia cuáles son los hábitos alimenticios, por ejemplo, que desayunan, que almuerzan, que cenan, a qué hora, si comen juntos. O sea, yo le hago un guión para guiar aquel proceso. Y después con toda esa información hacemos cuadros, gráficos, analizamos cuáles son nuestros hábitos alimenticios, qué cantidad de alimentos estamos consumiendo más, cuáles menos, otra, a qué hora nos levantamos, a qué hora nos acostamos. Entonces vamos con los propios estudiantes en su contexto en el que estamos ahorita todos. De ahí se puede sacar un trabajo muy interesante y lo podemos reportar todos en algún portafolio, en algún espacio de trabajo. Bueno, en conclusión, recomiendo muchísimo la lectura de Verdejo porque les puede iluminar sobre este punto tan interesante. Ya vamos a entrar a la tercera y última parte bueno, ya estamos en la tercera parte de nuestra conversación del día de hoy y me quiero referir a lo que los autores llaman la evaluación de los aprendizajes desde una mirada pedagógica. Hay algunos elementos que nos ponen a pensar si nuestra evaluación apunta hacia esa perspectiva. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿quién decide qué y cómo se debe evaluar? Esta es una pregunta
que nos mueve muchísimo, porque tú dices, bueno, obvio, el docente, así ese obvio el docente, vamos a empezar a revisar. O sea, ¿por qué ese qué y ese cómo evaluar? Porque es solamente el docente. ¿Okay? Hay la posibilidad de que otros actores entren allí, entre ellos los propios estudiantes. Otro elemento interesante para la evaluación desde una mirada pedagógica es superar la idea artificial de separar enseñanza, aprendizaje y evaluación. Entonces decimos, bueno, es que ahorita estoy enseñando. Después los estudiantes aprenden y después, más allá, los evalúo. No, 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 no. Es un mismo proceso que nosotros, en nuestro empeño de separar las cosas, lo hacemos así con la excusa de que para comprender, bueno, y puede tener algunos elementos interesantes. A lo mejor descomponiendo una realidad, haciendo un proceso de análisis, pudiéramos ver elementos que no vemos desde la globalidad. Pero después tenemos que hacer el ejercicio a la inversa, la síntesis, ver la globalidad, porque si nos quedamos en que hoy enseño, mañana aprendes y pasado mañana te evalúo, estoy desde una concepción fragmentaria del hecho instruccional. La evaluación debe partir del estudiante y debe ser fomentada por el docente. La evaluación debe partir del estudiante. Es el estudiante el que tiene que decir cómo lo estoy haciendo, qué estoy haciendo bien, en qué no estoy haciendo bien, qué debo hacer para mejorar lo que no estoy haciendo bien. Y el docente la fomenta, le pregunta qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, por qué hiciste eso. ¿De dónde sacaste esa información? ¿Estás seguro que eso es así? Esas son preguntas que lo van llevando al estudiante y sobre todo vamos a quitarnos el San Benito de la calificación. ¿Por qué? Cuando yo le digo al estudiante, ¿de dónde sacaste esto? El estudiante dice, ay, me rasparon, ya, de una. Porque no damos la oportunidad para el diálogo, no damos la oportunidad para decir, ¿por qué hiciste eso? Cuando el estudiante te explica por qué lo hizo, tú empiezas a comprender. Y como no estás con la espada de Damocles de la evaluación, de la calificación, sino que estás con la evaluación, simplemente le dices, ok, vuelve a revisar, baja otra vez, revisa esa bibliografía, vuelve a revisar ese sitio web, analiza a ver si eso es si lo que tú estás diciendo fue lo que dijo realmente el autor. La otra es creemos que la evaluación es para que todo el mundo haga lo mismo en el mismo tiempo, a la misma hora y en el mismo lugar. Por supuesto, eso tiene que ver con la concepción administrativa de la evaluación y que en algún momento tenemos que entregar una calificación, pero la evaluación debe fomentar la evaluación de la evaluación uniforme a la evaluación multicultural, distintas perspectivas, distintas miradas, donde en algunos casos hay que permitir distintos puntos de vista y en otros hay que buscarlo convergente definitivamente.